aquí en el contexto de que el Señor nos dé entendimiento, hay una serie de parábolas, pero amados hermanos, todas las parábolas que están aquí en Mateo capítulo 13 y la mayoría de parábolas en la escritura en el Nuevo Testamento, hay aproximadamente 40 parábolas, más o menos hay 40. En el Antiguo Testamento hay por lo menos 20 parábolas. Hoy vamos a estudiar de 60 o solamente vamos a estudiar 58 hoy. ¿Cuántos están en Cristo? No, no vamos a entrar en detalle de las parábolas, sino en la explicación de la importancia de entender la palabra. Como parábola quiere decir comparación. Entonces, amados hermanos, necesitamos ver que el propósito de estas parábolas o de estas comparaciones que aquí está haciendo el Señor para mayor entendimiento de la gente en general es una indicación clara del significado del misterio que es el reino de los cielos. La importancia de entender la palabra, en este caso, en este contexto, es la importancia de entender el misterio que encierra el reino de los cielos. Porque cuando el creyente, el discípulo, empieza allí poco a poco a ir entendiendo el reino de los cielos, implica por lo menos dos cosas: mayor humillación y mayor servicio. Es decir, a mayor entendimiento de la palabra, obviamente yo respondo con humillarme más, con postrarme más, con más reconocer más mi debilidad, mi pecado, mi bajeza, pero a la vez entender que ya que Él me está haciendo entender su reino, el reino de los cielos, entonces ahora yo le sirvo al reino, le sirvo al Señor. No le servimos a los hombres. ¿Cuántos están en Cristo? Le servimos al reino de Dios, al reino de los cielos. Eso está en el 13:11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué algunos no tienen entendimiento? Esto es muy fuerte, pero no lo digo yo, lo dijo el Señor. Es muy delicado. Es un hilo muy delicado, pero no podemos dejar de mencionarlo. ¿Por qué en algunos no hay el entendimiento claro? Veamos la respuesta del Señor. Esto es fuerte, pero salió de los labios de Jesús. Versículo 12. ¿Por qué? O sea, ¿por qué a sus discípulos les es dado a conocer el misterio del reino de los cielos y a la muchedumbre no? Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen y oyendo, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esto se llama porque hay una ignorancia voluntaria. Hay una ignorancia ¿qué? Voluntaria. Es decir, no me interesa. No me interesa la Biblia. A mí no me interesa la palabra del Señor. A mí no me interesa lo que la palabra del Señor es, lo que la palabra del Señor significa. No me interesa el reino de los cielos, no me interesa la iglesia, no me interesa ser discípulo, no me interesa. Entonces, por cuanto hay ignorancia voluntaria, que es el contexto de esos versículos, entonces no hay más para él. No hay más revelación, no hay más iluminación. Porque por más que quiera en un momento como entender algo, no lo va a entender, porque involuntariamente quiere ignorar el llamado del Señor. Para eso sí hay que tomar agua, amados hermanos. Sí, dice, les hablo por parábolas, dice el 13:13. Les hablo por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Eso se llama, ¿cómo es que se llama eso? Ignorancia voluntaria. Y lo decimos en términos muy crueles, muy fuertes, es no me interesa.
No me interesa la palabra, no me interesa el reino de Dios, no me interesa la justicia de Dios, la santidad de Dios, no me interesa Jesús. Entonces, como no le interesa Jesús, por más que usted esté escuchando, no lo va a poder entender, no lo va a poder comprender. ¿Qué es lo que yo dije ahora? Todos aquí necesitamos rendirnos ante Él cuando entendemos que el reino de los cielos ha llegado a nuestra vida. Porque donde hay humillación, donde hay postración, donde hay reconocimiento, hay entendimiento. Quien quiera que se humille realmente ante el Señor, honestamente ante el Señor, pues ahí va. El Señor le va a abrir la mente, le va a abrir el entendimiento. Su espíritu va a estar fuerte, claro, decidido por el Señor. Pero el que no quiere oír, el que no quiere ver voluntariamente, vuelvo e insisto, pues no pasa nada. No va a pasar nada. Y el Señor lo sabe. No estamos diciendo otra cosa diferente a lo que la Escritura dice. En el versículo 14, el Señor dice también algo que sucedió en los días de Isaías, del profeta Isaías. Está aquí comparando lo que él está hablando por parábolas. De eso hablaremos después, las parábolas como tal. Lo que él está hablando por parábolas, ahora él está diciendo esto mismo se cumplió en la vida del profeta Isaías o en los tiempos del profeta Isaías, 13:14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, y aquí es donde el Señor cita el Antiguo Testamento: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El profeta Isaías vivió en el Antiguo Testamento algo semejante a lo que el Señor estaba viviendo, experimentando en ese momento con la muchedumbre. Tenían ojos pero no veían, tenían oídos pero no oían, tenían mente pero no tenían entendimiento, porque su corazón se había engrosado. Dice literalmente el versículo 15 al final, en la mitad: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Se ha engrosado, es decir, que su pecado, cuando se habla de su corazón se ha engrosado, es que su pecado no lo deja percibir la palabra de Dios. El pecado no deja que el entendimiento, permítame la redundancia, entienda. Estamos como redundante ahí, ¿no? Amados hermanos, necesitamos hoy decirle: Señor, quítalo cualquier cosa que en mi corazón no dé lugar a tu palabra. Quita aquello que no está permitiendo que tu palabra sea comprendida, que tu palabra sea claramente expuesta, que sea claramente recibida. Permítame decirlo de esta manera: Señor, Señor, yo por qué no entiendo. Que sea hoy el momento de decir: Señor, ayúdame no solo a entenderla con mi mente, con mi corazón, sino, Señor, cada día a vivir en tu palabra, a caminar en tu palabra. Es un privilegio para algunos de los muchachos que están aquí. ¿Cuántos muchachos hay acá? A ver. Bueno, no me dejen solo, por favor. Yo sé que algunos se atreven y entonces yo también como que me animo con eso. Qué privilegio los muchachos que hoy están escuchando el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros, yo no sé cuántos de algunos de nosotros llegamos tarde al Evangelio? Y quizás si usted hace un examen de su vida, los que llegamos un poquito tarde al Evangelio, con toda seguridad, cuando usted estaba muy niño o muy joven, alguien le habló de Cristo. Pero usted dijo después. Hay por ahí una pequeña anécdota de cuando le van a evangelizar a un pequeño y es demasiado niño. Le van a evangelizar a un joven y no demasiado entretenido. Le van a predicar al mismo ya adulto y no demasiado ocupado. Mucho trabajo. Muy niño, demasiado entretenido,
demasiado ocupado, demasiado trabajando, no escuchó. Y cuando murió, demasiado tarde. Y cuando murió, demasiado tarde. Qué privilegio que usted haya conocido el Evangelio desde pequeño. Téngalo como una cosa preciosa del cuidado de Dios sobre su vida. Ahora, los que llegaron, nos llegamos un poco tarde, también el Señor tenía un propósito. También el Señor tenía un propósito. Algún día les contaré cómo llegué a Cristo. La primera vez que a mí me hablaron del Evangelio tenía más o menos entre 12 y 13 años. La segunda tenía como entre 15 y 16 años. Lo recuerdo perfectamente. Y la tercera vez fue cuando ya le entregué mi corazón al Señor, cuando tenía cerca de 18 años. Eso hace algún tiempito, luego hablamos de eso. Eso ya hace algunos días, ¿sí? La tercera vez que me llevaron el Evangelio, ahí, por la gracia del Señor, el corazón dejó de estar engrosado por el pecado y vinimos a Cristo, no por nosotros, sino porque Él andaba buscando a quien salvar. Amados hermanos, una de las bellezas que entraña la palabra es la salvación que nos ha sido dada. Esto de entender, fui salvo, es una maravilla. Esto es una gracia, hermanos, tremenda. El mundo hoy la está alocadamente o pertinazmente buscando en algún momento una felicidad, un momento de salvación de algo. Y nosotros no hemos conocido cualquier salvador. Hemos conocido nada más y nada menos que al Señor de señores, que al Salvador del mundo. Él nos abrió el entendimiento. Ese aplauso para Él. Él nos abrió el entendimiento y pudimos captar y pudimos entender el mensaje del Señor. ¿No le parece esto maravilloso que el Evangelio nos fue predicado y que nuestro entendimiento se nos abrieron los ojos espirituales? Señor, ¿qué es esta grandeza? ¿Qué es esta maravilla que el Señor nos ha dado? El contexto contrario, lo repito, el tiempo de Isaías, el Señor le dice, les acontece a ellos, a estos que me escuchan, lo mismo que aconteció en los días de Isaías, que se escuchaba pero no se oía. Veían, tenían ojos pero no veían, no percibían la palabra del Señor. Amados hermanos, hoy es nuestra oración que el Señor a todos, vuelvo y repito lo de ahora, habla nuestro entendimiento, de tal manera que podamos percibir todo lo que Él nos quiere hablar. Permítame ilustrarlo nuevamente con algo que hablé al principio, las cosas desde su inicio, el libro desde su inicio. Usted quiere leer la Biblia, comience con Génesis. Usted quiere leer un libro, comience con el capítulo 1. Quiere leer Salmos, comience con el capítulo 1. Quiere leer los Evangelios, Nuevo Testamento, comience con el capítulo 1. Paso a paso. Y donde no entienda, subraye, marque y ponga en grande, no entiendo. Marque grande, grande, cosa que algún día se encuentra con alguien que le pueda ilustrar eso que no entiende. Puede ser una palabra, puede ser un contexto, puede ser algún significado de algo. Escríbalo, pero es que mejor tener que claridad o entendimiento. Por eso estar desde el principio es tan importante. Bueno, tenemos que hablar un poquito aquí, por ejemplo, de los deportes. Juega el equipo de fútbol preferido, santo el Señor, ¿sí? Juega su equipo de fútbol, mi equipo de fútbol preferido, y el partido es a las 2. Usted está desde la 1:30 ahí. ¿Cuántos están en Cristo? Usted no llega al minuto 50. No. Y si va perdiendo, ahí sí que peor. ¿Cuántos están aquí? Desde el principio, de tal manera que así la escritura completa, cuando nos es dada al final, cuando se habla lo final, entonces tenemos claridad, porque venimos paso a paso. Que el Señor abra nuestro entendimiento. Ahora, las primeras parábolas, las primeras 3 parábolas que el Señor da, las da a la gente en general. Las primeras parábolas. Las primeras 4 parábolas. La que tiene que ver con el sembrador, 1, que está en el versículo 13:3. La segunda parábola que está en el versículo 24, la cizaña y el trigo.
La tercera, que es la semilla de mostaza en el versículo 31, y la cuarta, que está en el versículo 33, la levadura. 4 parábolas a la muchedumbre. Pero luego ellos le dicen en el 36, explícanos una de las parábolas. Y el Señor comienza a explicarles la parábola a partir del versículo 17. Y hay otras 3 finales que el Señor se las da a ellos en secreto. Los misterios del reino del Señor se dan allí en lo secreto para sus discípulos, que son el versículo 44, el tesoro escondido. La número 6, que sería la número 2 para los discípulos, la perla de gran precio en el versículo 45. Y la última parábola, la red, en el versículo 47. Repito, 3 parábolas solo a sus discípulos. El tesoro escondido, versículo 44. La perla de gran precio, versículo 45. Y la red, versículo 47. Esas 3 parábolas solamente el Señor se las dio a sus discípulos. Las primeras 4 se las dio a toda la muchedumbre. Que vuelvo y repito. Las 4 parábolas son el sembrador, 13:3, versículo 24, la cizaña y el trigo, versículo 31, la semilla de mostaza y versículo 33, la levadura. Una de las parábolas que nos ayuda mucho a entender la palabra misma es la del versículo 33, que algún día hablaremos de ella. Pero dígale que está a su lado, el pastor nos va a poner una tarea. Dígale, el pastor nos va a poner una tarea. Fácil, y diga fácil. Eso, así ya nos gusta a todos. Tarea y fácil, eso va. Por favor, lean todo el capítulo 13 de Mateo. Y lean todo el capítulo 15 de Lucas. Aquí hay 7 parábolas. Y en el capítulo 15 de Lucas hay 3 parábolas. La moneda perdida, ¿se acuerdan? El hijo perdido, ¿se acuerdan? Las 3 cosas que estaban perdidas y que el Señor volvió y las rescató en Lucas 15. Mira, amado hermano, en el Antiguo Testamento tenemos 2 ejemplos de personajes que tenían su corazón engrosado, como yo decía ahora, y por eso no había entendimiento. Ese es el contexto de Mateo 13. Por su corazón no humillado realmente, por eso no había entendimiento. Hay 2 personajes en el Antiguo Testamento totalmente opuestos. Opuestos en el sentido del resultado final. Aunque tuvieron vidas en algunos casos paralelas en algo muy parecidos, pero su resultado final fue diferente por causa de la humillación de ellos ante el Señor. Uno es Saúl y el otro es David. ¿Cuánto se le habló a Saúl? ¿Cuánto profeta vino a decirle: Saúl, por favor? Yo no sé si alguien le ha dicho a usted: hermano, entienda. No sé si usted le ha dicho: hijo, entienda. Hija, entienda. Saúl es el tipo del hombre que escucha, escucha y escucha, pero su corazón sigue engrosado ante el Señor. Pues el resultado final, ¿cuál fue? Que no hay evidencias de que haya sido salvo. No hay evidencias. El otro ejemplo es David, tan pecador como Saúl. Ojo. Es más, está a muy viva voz y a muy clara voz todo el sentido del pecado de David. Todos lo conocemos. Si dijéramos cuántos pecados conocemos de Saúl, diríamos: no sé. ¿Cuántos pecados conocemos de David? Sí sé. ¿Cuál fue el resultado final de David? Que se humilló, que se postró, que reconoció su pecado y el entendimiento de el reino que habría de venir, no solo en su momento, el reinado de David, que fue prototipo o es prototipo del milenio, del reino de los cielos. Amados hermanos, uno que no quiso entender, Saúl; otro que sí quiso entender porque se humilló. Y entonces vino, amados hermanos, un resultado
que vuelvo y reitero, amados hermanos, yo espero que todos podamos disfrutar cada vez que exponemos la palabra o cada vez que recibimos la palabra y la dejamos atesorada en nuestro corazón. Como les decía, yo no sé cómo vamos de tiempo, Rosaliano. ¿Cuánto tiempo llevamos? Que estoy iniciando. Faltan 20 minutos. O sea que yo pensaba que ya estábamos. No, todavía nos falta bastante. Dígale, el pastor todavía le falta bastante. Dígale tranquilito, amados hermanos, todavía nos falta. Volvamos por favor al 13:36. Entonces, despedida la gente, 13:36. Despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Los discípulos preguntan. Los discípulos están inquietos por querer conocer más del Señor. Los discípulos no se cansan de preguntarle al Señor. Las respuestas las tiene el Señor, las respuestas las tiene el Espíritu Santo para todos. Pero amados hermanos, necesitamos decirle: Señor, abre nuestro entendimiento. Preguntar hasta entender. Usted pregunta una vez, no entendió, tranquilo, escriba, primera explicación, no entendí. No pasa nada. Es preferible que usted diga, no entendí primera vez, segunda vez, entendí un poquito más, ya tengo un poco más de iluminación, quizás la tercera, la cuarta, la quinta, no sé, hasta que queda de todo claro el pasaje. Por lo menos la explicación del pasaje o lo que eso significaba. Pero no podemos tomar la Biblia así como donde, a ver dónde está la palabra que, mire, algunos cogen la Biblia y dicen, voy a leer la palabra que me levanta hoy. Que me levanta hoy. O sea, usted necesita es una palabrita de cualquier manera. No, amados hermanos, la palabra es seria. La palabra de Dios es eterna. Es la verdad, nos fue dada. No podemos buscarla como una palabrita para que me dé ánimo hoy. ¿Qué tal que usted se encuentra con una palabra que le dé harto ánimo hoy? Arrepentidos y convertidos. Algunos empiezan a reprender al diablo ahí mismo. Cuando arrepentidos, no, eso no es para mí. El Señor es bueno, amén. Cuando vayamos a la palabra, vayamos con la reverencia que ella implica. Si, amados hermanos, si cuando entre nosotros hablamos, ¿cierto que sí? Charlamos un momentico, queremos poner atención, ¿cierto? Hablar claramente y que nos escuchen claramente, y si es posible mirándonos a los ojos, mucho mejor todavía, ¿cierto que sí? Hablando con toda honestidad. ¿Cuánto más cuando usted se acerca a oír al Señor? ¿Cuánto más reverencia, tacto, sensibilidad para escuchar su palabra? Insisto, lea en orden la palabra. Si quiere decirme, me gustaría tener un discipulado para entender más la palabra, al final podemos decirle, hermanos, vamos a prepararnos para eso. Porque de eso se trata, iglesia. De eso se trata, de percibir la palabra, pero como insistimos, de servir en la obra en que Él nos ha encomendado. Cuando una parábola no se entiende, entonces es un relato más. Cuando el pasaje no es comprendido, entonces simplemente es una lectura más. Pero cuando el pasaje toma vigencia y hay entendimiento, ¿usted qué quiere hacer con eso? Cuando usted dice, uy, entendí esta palabra, entendí este versículo, entendí este pasaje, entendí eso, ¿usted qué quiere hacer? Dárselo a otro. ¿Usted entendió algo de la palabra hoy? ¿Usted qué quiere hacer con eso? Dárselo a otro. Porque si usted se queda con lo que entendió, con lo que el Señor le habló, escúcheme lo que le voy a decir, si usted se queda con lo que el Señor le habló, el Señor no le va a dar más. Porque eso no era para usted, era para otro. Para usted primariamente lo recibió, pero no es para que se quede con esto, sino que lo comunique. Permítame decirlo así, usted está vacío, entre comillas, estamos en Cristo y con su Espíritu Santo. Dice, Señor, su palabra es sobre mí. El Señor la entendí, quedó lleno. Señor, voy a depositarlo, ahora lo doy. Ahora, Señor, otra vez, aquí estoy, quiero recibir tu palabra. ¿Por qué no entendemos? Porque nos hemos quedado con lo que Él nos ha iluminado.
Ojo, y esto es muy importante. No hay en la casa del Señor nadie que tenga mayor mente o mejor mente que otro. Todos tenemos la misma mente. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos? Aquí no hay superdotados espiritualmente hablando. Aquí no hay gente maravillosamente hablando dotada de una capacidad de teología, de enseñanza. No, 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 no. Todos ante el Señor tenemos la misma capacidad de recibir el testimonio de Él, de recibir la palabra de Él. Nadie es mayor que nadie. Todos, a todos quienes tenemos por su gracia el Espíritu Santo, se nos ha dado el mismo entendimiento. ¿Quiere ir conmigo, por favor, al final de sus Biblias, a Primera de Juan, al final de sus Biblias, antes de Apocalipsis? Usted va a encontrar Primera carta de Juan, capítulo número 2. Y aquí voy a mencionar algo que es muy importante cuando hablamos de la importancia de entender la palabra. Y voy a mencionar algunas cosas que tienen que ver con la apostasía. Es muy importante mencionarlo. ¿Están conmigo? Primera carta de Juan, no el Evangelio, sino las cartas al final de sus Biblias. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 26 y 27. Primera de Juan 2, 26. Dice así: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Dos cosas aquí. La primera es una advertencia contra la apostasía. Quien está entendiendo la palabra, quien está comprendiendo la palabra, asimilando la palabra, recibiendo la palabra, atesorando la palabra en su corazón, no va a caer fácil presa de falsas sectas. No va a caer fácil presa de cosas contrarias a la cristiandad, al cristianismo, al nombre del Señor. Será libre de anatema. Será libre de apostasía. Es vergonzoso, amados hermanos, vergonzoso de cosas que se hacen en algunas iglesias como si fueran bíblicas, como si fueran asuntos que se hacen en iglesias como si fueran bíblicas. Me he encontrado con sorpresa, es que la silla ungida. Sí. Esa silla está ungida y se la tiran a alguien. ¿Qué tal el aceite qué? El aceite sanador. Han hecho un festín del aceite. Han hecho un billete del aceite, vendiendo disque aceite ungido. ¿Cuántos están en Cristo? El paño para sanar al enfermo. Mande el billete. Y entre más grande sea el billete, mejor será la sanidad y más pronta. ¿Qué engaños son estos? Pero la unción de Cristo, que es el Espíritu Santo en el creyente, le da la capacidad de resistir la apostasía, pero de permanecer en la sana enseñanza. ¿Qué es lo que dice el versículo 27? La unción que en vosotros permanece y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Permítame ilustrarlo de esta otra manera. Vámonos al campo, a un lugar donde quizás la persona no ha hecho alguna carrera ni escolar, o quizás tenga algunos años de estudio nomás, 2 o 3 años de estudio, tenga poca capacidad de entendimiento de algunas cosas de la palabra, obviamente. Pero, amados hermanos, tiene el Espíritu Santo. Y ese que tiene poco entendimiento en términos humanos, pero tiene la unción del Espíritu Santo, y la unción del Espíritu Santo le dice que permanezca en Cristo. Cada vez que ese hombre o esa persona lea el Evangelio, va a ver a Cristo, porque permanece en él por causa de la unción que le da el Espíritu Santo. Vuelvo y repito, en la iglesia del Señor no hay superdotados. No hay, amados hermanos, supermanes angelicales espirituales.
No, 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 no. Acabo de ver un video por ahí de una iglesia, no quiero decir ni el nombre, ni de la persona, ni de la iglesia como tal, donde había dizque un profeta allí con un micrófono y le estaba diciendo como al líder, no sé si era el líder de la iglesia allí, o el líder nacional, o el líder mundial de ese grupo, porque eso no se puede llamar iglesia, donde le decía, tú eres el Juan Bautista de hoy, tú eres el precursor. Amados hermanos, hace años vino el precursor, que era Juan el Bautista, y ya vino el que había de venir, que es el Mesías, el Cristo, no hay otro. Repito, os he escrito, dice el versículo 26, sobre los que os engañan. El engaño del cristianismo, amados hermanos. Vendiendo vanidades ilusorias. Por eso no hay un buen entendimiento de la palabra. Porque se escucha cualquier cantidad de mentirillas en las redes sociales. Y por cualquier cosa, entonces ya sí le decimos amén a eso. Ya lo hemos dicho que no es amén, sino a mentirosos que son. ¿Cuántos están en Cristo? Os he escrito sobre los que os engañan. La importancia de entender la palabra. Pero la unción del Espíritu Santo que está en nosotros por la gracia cuando vinimos a Cristo nos ayuda a entender la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan ahora capítulo 5 versículo 9. 5:9, ahí adelantico. Una paginita nomás. Primera de Juan 5:9. ¿Están conmigo? Versículo 9, 5:9. Dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11, perdón. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que entendáis, saber, conocer la vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Allí está muy claro, amados hermanos, la seguridad de esta salvación. La seguridad, amados hermanos, de que Dios el Padre ha dado testimonio de su Hijo y ha abierto por su gracia nuestro entendimiento. Como dije ahora rato, es un privilegio decir que estamos en la iglesia del Señor. Es que ¿qué éramos nosotros? Decir que estamos en Cristo, que estamos en su iglesia, que somos siervos y siervas de Dios. Nos queda grande ser siervos ante la majestuosidad de nuestro Dios, ante la grandeza de nuestro Señor. El testimonio está claro. Dios ha testificado acerca de su Hijo. Él es la vida eterna. En Él está todo lo que Dios quería decir, lo dijo en su Hijo. Y nada más. Pero repito lo del contexto ahora, amados hermanos, no dejemos que nuestro corazón se engrose a causa del pecado y seamos descalificados, y no entonces nuestro entendimiento quede cerrado o sellado. Hay un texto muy famoso, también muy conocido, pero repito, estén pendientes que en cualquier momento vamos a estudiar Mateo 13 o Lucas 15, ¿sí? O sea que ya hay tarea, ya cuando diga, abramos la Biblia en Mateo 13 tal, usted diga, eso yo ya lo sé. ¿Cuántos están en Cristo? Yo prefiero que usted venga aquí y diga, yo ya lo leí, ya tengo entendimiento de eso, y aquí simplemente lo que haremos es un bosquejo de recorderis. ¿Cuántos están en Cristo? De recorderis de lo que usted ya leyó, de lo que usted ya recibió del Señor. Amén. Vamos a cumplir la tarea, la vamos a revisar uno por uno, amados hermanos. Ay, 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 ay.
Hechos de los Apóstoles, y con esto estamos concluyendo. Ok. Capítulo 17, es un texto famosísimo. 17:11. Dice la escritura así. Nuestro título, recuerden hoy, es ¿cuál? La importancia de entender la palabra. Leamos por favor Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 11 y 12. 11 y 12. Dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Yo quiero destacar aquí varios asuntos de los versículos 11 y 12. Primero, y ya esto lo conocemos, tenemos la comparación de unos hermanos de Tesalónica comparados con los hermanos de Berea. Inclusive en algunos países hay unos institutos bíblicos que llaman así, Instituto Bíblico Berea. ¿Por qué? Porque dice que los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud. Pregunto, ¿qué quiere decir que alguien está solícito? Que está atento. Que está pilas, decimos también, ¿cierto que sí? Está, ahí quiero recibir, estoy anhelante de la palabra. Solícito es, estoy listo. Aquí estoy para recibir la palabra. Esos eran nuestros hermanos de Berea. Pero su solicitud no estaba solo en su atención del sermón de Pablo, sino que dice el versículo 11 al final, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que salían del sermón, se iban a su casa o al restaurante y después de comer, yo hablando de comida ahora. Pero después después se iban a la casa y decían, vamos a ver si lo que el pastor predicó, si lo que el maestro predicó es verdad o no. Vamos a ir a mirar. De pronto él pudo haberse equivocado. De pronto él pudo haber dicho un pasaje que no es, o el personaje que no es, o haber dicho algo que la escritura no lo menciona como tal. ¿Qué hacían los de Berea? Se iban solícitamente a la casa y decían, bueno, vamos a mirar los pasajes que nos dijeron, vamos a compararlos, vamos a escudriñarlos un poquito más, vamos a releer. Y en esa medida el Señor va abriendo el entendimiento. Eran más nobles estos, los de Berea, porque eran solícitos escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así. Como efecto de eso, de ese escudriñar cada día y de estar claros entendiendo la palabra, el resultado ¿cuál fue? Así que creyeron muchos de ellos. ¿Qué hace el entendimiento? Fortalece la fe de unos y lleva la fe a otros. ¿Qué hace usted cuando ha entendido el sermón? Va y lo comunica. Si ha entendido el evangelio, va y evangeliza, ¿cierto que sí? Va y dice, este es el Señor, el Salvador del mundo. Creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, hermanas con mucho entendimiento, distinguidas, y no pocos hombres. Aquí pareciera que las mujeres, aquí en este versículo, tenían un mayor entendimiento, pareciera. Porque a ellas específicamente dicen mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. En este contexto, vuelvo y repito. Amados hermanos, el Señor nos da entendimiento a todos. Miren, ahora tenemos a dos hermanas que nos están colaborando con los niños allí abajo, dándoles clases a ellos. Ustedes se imaginan que su niño al final de la clase, cuando se lleva a casa, su niño o su niña le diga, venga mami, venga papi, le enseño lo que me enseñaron. Que su niño o su niña le diga, la maestra me enseñó esto. O que usted le pregunte qué le enseñaron y él ya puede decir, ¿qué? Inmediatamente comienza el relato de algo y que el niño o la niña lo pueda exponer. ¿Cómo se sentirá usted, papá o mamá? ¿Cómo se siente usted
¿Cómo vas a experimentar ese momento? Porque qué bueno, nuestros niños también recibiendo y entendiendo la palabra del Señor. Es lo que todos necesitamos, amados. Amén, amados hermanos. Ahora, dice el versículo 11 al final, con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. Es importante notar aquí que las Escrituras no son la Biblia entera, porque no había Biblia en ese momento. En este momento lo que ellos tenían era el Antiguo Testamento, especialmente la Torá o el Pentateuco. ¿Cuáles eran las escrituras que ellos tenían? Específicamente el Pentateuco, pero el Antiguo Testamento en gran parte. Imagínense, hoy el privilegio, vuelvo a lo mismo, la bendición que tenemos hoy de saber que tenemos toda la palabra completa aquí. Toda. Toda aquí está la palabra, no faltó nada, todo lo que Dios quería decir, aquí está. Qué bueno que el Señor abra nuestro entendimiento para ser mayores y mejores siervos delante de Él, para humillarnos y reconocer siempre su nombre y su señorío sobre todos. Oremos, amados hermanos, y démosle gracias al Señor. Espíritu Santo, en estos momentos te alabamos, porque nos permites reconocer el nombre del Hijo, el nombre de Jesús, y reconocer la obra del Padre en nuestros corazones. Padre Celestial, invocamos por medio de Jesús tu nombre y tu palabra para ser guiados, ser llevados por tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Espíritu Santo, de tal manera que nuestro entendimiento, nuestro corazón reciban tu palabra y la guardemos, Señor. Nos encomendamos en tus manos, dándote gracias por este momento. Sí, Padre, que tu palabra siga haciendo la obra en nuestros corazones. Oramos en el poderoso y precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno es el Señor. Un aplauso al Señor. Él es bueno, Él es maravilloso. Aleluya.